Señora presidenta. Señorías, este fin de semana he estado leyendo los discursos parlamentarios de Sagasta y después de leer razonamientos bien construidos, exposiciones razonadas, algunas dosis de retórica, me ha supuesto un gran shock escucharle a algunos de ustedes. Y me ha supuesto un gran shock porque he asistido a un debate muy superficial sobre algo que tiene una gran profundidad. Estamos demasiado acostumbrados durante esta legislatura a que desde los grupos de la oposición se presenten iniciativas legislativas parecidas a las que estamos debatiendo. Esta iniciativa tiene la falaz apariencia de ser algo bueno, que en principio nada impediría que se vote a favor. Sin embargo, tras ese envoltorio falaz, con tintes demagógicos, se encuentra una verdad mucho más profunda. La portavoz socialista dice que las cláusulas suelo eran un timo. Su razonamiento, por tanto, me lleva a entender que el Gobierno socialista permitía que las entidades de crédito estafaran a la gente en nuestro país. Cuando se firmaban esos contratos, a juicio de usted, timaban a la gente y usted estaba en el Gobierno, porque usted personalmente estaba en el Gobierno. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué opinaba? Si la gente no puede pagar la hipoteca, no es solo por las cláusulas suelo. Es porque desde un Gobierno socialista se miró hacia otro lado cuando se firmaban estos contratos que además alcanzaban altísimas magnitudes consecuencia de la burbuja inmobiliaria. ¿Y ustedes qué hacían? Pues se ve que estaban esperando a que llegara este momento para presentar sus iniciativas y que le llegara la lucidez por inspiración divina. El señor Gorriarán, yo le tengo por una persona razonable que de vez en cuando hila unos argumentos que hacen pensar, pero cuando repite una y otra vez que se han rescatado a los bancos, yo me gustaría que él alguna vez expusiera su alternativa al rescate bancario, porque la realidad es que se han rescatado a los depositantes. Se ha evitado que un depositante de Murcia, de Galicia, de Madrid, pierda todos sus ahorros como consecuencia de la debacle del sistema financiero que otros países como Alemania ya hicieron en 2009 y que aquí lo que estábamos haciendo era asistir a cómo, según la portavoz socialista, se firmaban contratos en los que se timaba a los ciudadanos. Por tanto, bueno, aquí también hemos escuchado a algún portavoz decir que se favorece al que tiene posición dominante. Y además dicen, desde Unión Progreso y Democracia, que para conceder favores políticos desde el poder económico no tienen nada más que ofrecer a los ciudadanos. ¿Solo eso? ¿Solo esa suerte de argumentos demagógicos? Y no entiendo nada. No entiendo su postura. Entiendo que tengan que hacerse notar en un escenario político en el que sus ideas han quedado en el vacío, pero lamentablemente creo que tienen ustedes que tratar de superar ese tipo de exabruptos. Tengo que ligar de forma inevitable la propuesta legislativa que hoy nos hacen desde el Partido Socialista con una proposición que se presentó hace no mucho en este mismo sentido por parte del mismo partido, y me refiero a la proposición no de ley de eliminación de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, en las que se pedía y se urgía al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias para eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios. Eliminar las cláusulas suelo quizá es algo que puede ser objetivamente bueno, porque en el momento en el que el tipo de interés esté muy bajo, pues esa persona efectivamente pagaría menos cuota hipotecaria que teniendo dicha cláusula. Hasta aquí todos de acuerdo. Todos sin excepción votaríamos en favor de algo que a una persona le hace bajar la cuota hipotecaria y que beneficia a los ciudadanos de este país. Sin embargo, vamos a introducir otra variable. Pongámonos en el caso en el que un joven que tiene su primer empleo acude a una entidad bancaria a pedir un préstamo hipotecario tras la eliminación generalizada de la cláusula suelo. Consecuencia negativa y gravísima de esta nueva regulación: este joven no puede obtener crédito a bajos tipos de interés y tiene que soportar créditos hipotecarios altísimos que harían inviable su independencia y la formación de una nueva vida para él. La cuestión aquí no es si la cláusula debe existir o no. La cuestión debe centrarse en que el ciudadano tiene que ser informado adecuadamente y comprender correctamente las consecuencias de dichas cláusulas, tanto la suelo como la techo. ¿Por qué quieren ustedes orientar e imponer la elección de la gente y no dejarles a ellos que, adecuadamente informados, tomen la mejor decisión? Su propuesta afirma: la contratación entre particulares o consumidores y grandes agentes económicos no puede quedar abandonada al libre diseño de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese marco contractual, ese equilibrio contractual,
no puede ser impuesto a costa de la voluntad del consumidor, cuya opinión quizá diste mucho de la suya si usted profundiza un poquito y hace los deberes. Porque hay que proteger a ese 2% de personas que no pueden pagar su hipoteca como consecuencia de la crisis económica. Pero también es nuestra obligación tratar de que el 98% restante que paga religiosamente todos los meses ese crédito hipotecario no vea alteradas las condiciones del mismo y pueda seguir haciendo su vida y trabajando día a día para sacar este país adelante. Otros razonamientos gloriosos del Partido Socialista en el pasado también quedan grabados para la posteridad. Para acabar con el paro, ¿qué hay que hacer? Pues generar empleo. ¿Y para eso qué hacemos? Nos endeudamos, montamos un plan E y damos empleo. Pues si es del sector público, es temporal y no productivo, tampoco importa. Hace unos meses, usted y yo tuvimos la posibilidad de votar aquí leyes que aumentaban la transparencia de los productos financieros destinados a los consumidores. Y esta proposición de ley, no sé en qué sentido va. Se eliminan las cláusulas suelo, pero se lastra el futuro de un crédito con bajos tipos de interés que permiten a las generaciones futuras construir una vida mediante el acceso al crédito. Las medidas deben ir en la línea de las que se aprobaron en este preciso lugar a propuesta del Grupo Popular para aumentar la transparencia de los productos financieros. Debe recordar, además, que ya se trató este tema y creo que con gran acierto, ya que la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios sin recursos deja claro que en la contratación de préstamos hipotecarios se va a exigir que en la escritura pública se incluya, junto a la firma del cliente, y esto es muy importante y se ha introducido gracias al trabajo conjunto del Grupo Popular con el resto de grupos, se incluya una expresión manuscrita por la que el prestatario manifiesta que ha sido adecuadamente informado y advertido de los posibles riesgos derivados del contrato. Y se especifica en uno de sus apartados. Hay que hacer este manuscrito en el caso de que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza. También se han introducido modificaciones, como usted sabe, en la orden de 28 de diciembre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios para que los clientes conozcan los riesgos de los préstamos hipotecarios y, en particular, conozcan el alcance de las cláusulas suelo y techo. Yo creo que aumentar la transparencia en los productos financieros, sí. Imponer la voluntad del Estado sobre la libertad de pactos del consumidor, restringiendo el acceso al crédito barato en el futuro, no. El Tribunal Supremo, además, al que muchos aluden aquí, e incluso alguna portavoz ha insinuado que el Tribunal Supremo debería estar controlado por el Gobierno o algo parecido, que el no pronunciamiento demuestra una voluntad del Gobierno. Creo que el Tribunal Supremo deja claro algo en lo que todos estaremos de acuerdo. Para determinar si la comercialización del préstamo con cláusulas techo o suelo fue adecuada o no, será necesario el pronunciamiento judicial en cada caso. Ustedes pretenden hacer creer a la gente que se soluciona un problema con la eliminación de las cláusulas, cuando en realidad podemos estar ante la creación de un problema mayor. Me ha causado mucha perplejidad escuchar al señor portavoz de la Izquierda Plural, el señor Coscubiela, porque, como suele ser habitual, su ideología se basa en enfrentar al deudor con el acreedor, en enfrentar lo público contra lo privado, como si ambos no necesitaran convivir y entenderse para crear una sociedad mejor. Y hemos escuchado algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y usted ha dicho que intervenga el poder público cuando los bancos no den crédito a aquellos proyectos que no son viables. O sea, que está usted diciendo que el Gobierno debería potenciar, propiciar y apoyar que se den créditos subprime. ¿Está usted diciendo eso? Usted ha dicho textualmente que intervenga el poder público para dar crédito a pymes, autónomos. Claro, no. Usted tiene un problema, y es que cuando sube aquí le invade la demagogia y le impide pensar con claridad. Y eso, en este tipo de debates, creo que no es bueno para la gente. No creo que no es bueno para la gente. Mire, señora socialista, no hable más de desahucios, por favor. No hable más de desahucios, no utilice el dolor ajeno para hacer política. No hable más de desahucios. Estamos aquí para construir, no para destruir. Y es que, vamos, no se pongan nerviosos, por favor, vamos a dejar hablar al orador. Mire, hay que hablar con datos, ¿vale? Casi el 90% de las hipotecas que han dado lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedieron antes de 2007. ¿Quién gobernaba entonces? ¿Quién gobernaba entonces? ¿Quién tenía que tomar medidas? ¿Quién ha dejado que hoy tengamos que tomar medidas para proteger a esa gente que no ha podido hacer frente a su hipoteca a consecuencia de la crisis económica que ustedes han dejado? ¿Ahora vienen a dar lecciones? Hombre. Además,
Además, hemos tenido, consecuencia de la legislación que se ha promovido, un descenso en el número total de entregas de vivienda de más del 30%. Ha disminuido los casos en los que se tenía que intervenir en un 80%, y estos son datos del Banco de España, y además los conocemos porque un gobierno... Señor García Egea, tiene que terminar. Y conocemos estos datos porque por primera vez se está haciendo una estadística propiciada por las medidas tomadas por el Grupo Popular, y yo creo que tras la proposición de ley, tras la lectura detallada, tras consultarlo con consumidores, con agentes del sector, he llegado a dos conclusiones. La primera de las conclusiones a las que he llegado es que si ustedes hubieran estado gobernando en este mismo momento, no se les hubiera pasado por la cabeza presentar esto. Y la segunda es que tenemos una oposición sin rumbo. Una oposición que dice querer mucho a los pobres, pero que cuando toma decisiones, estos se multiplican. Muchas gracias. Gracias, señor García Egea. Pasamos a